Imagina un emocionante paseo por el mundo de los autos con un giro británico lleno de adrenalina. En Estados Unidos, donde las regulaciones sobre automóviles son tan estrictas como las reglas de etiqueta en una fiesta de la realeza, algunos vehículos de la prestigiosa firma británica OK están tan prohibidos como el uso de sandalias con calcetines. Y aquí te dejo los detalles. Eso sí, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas curiosidades. ¡Comencemos! Número 6. ¿Qué tal un pequeño y ágil deportivo que desafía las leyes de la física y la lógica? Con solo 118 caballos de fuerza, este bólido alcanza los 100 km por hora en menos tiempo de lo que tardas en leer este párrafo. Y todo mientras bebe combustible como si estuviera en una dieta estricta de litros. Una combinación tan inverosímil que ni Hollywood podría escribirla. Número 5. Pero espera, no es solo ese pequeño rebelde. El 340R es la verdadera estrella del espectáculo, con más potencia que una explosión de confeti y una velocidad que te hará preguntarte si has pasado el modo de velocidad Warp. Sin techo ni puertas convencionales, es como conducir un rayo que se escapó de un laboratorio de ingeniería con un motor turbo que es básicamente el Bruce Lee de los motores. Oficialmente entrega 280 caballos de fuerza, pero en realidad es capaz de mucho más. ¿El único problema? No es bienvenido en las tierras de las barras y estrellas porque, aunque puede romper récords, no se preocupa mucho por las reglas de emisiones del tío Sam. Número 4. Y luego está la misteriosa empresa OK, que parece disfrutar fabricando autos que hacen que los corazones de famosos y ricos lloren lágrimas de gasolina, pero que los reguladores estadounidenses consideran tan peligrosos como jugar al fútbol con una bola de cristal. Con autos que son como obras de arte sobre ruedas, pero que lamentablemente carecen de cosas tan triviales como bolsas de aire y frenos antibloqueo, han ganado el estatus de no puedes tener uno en la tierra de la libertad y el exceso. Número 5. Pero ahora sí, vamos a devastar la velocidad y el glamour italiana con Lamborghini, la marca que hace que todos los fanáticos del automovilismo pierdan la cabeza. Imagina un diablo tan ardiente que incluso el infierno se pone celoso. El Diablo Strozos es como el rockstar de los autos, diseñado para impresionar con modificaciones que podrían hacer que cualquier otro carro parezca un carrito de golf. Este Diablo en particular, construido solo en series ultra limitadas, hizo temblar el mundo del automóvil con su fibra de carbono, un motor turbo V6 que rugía con 680 caballos de fuerza. ¿Y sabes qué? Pesa menos que una pluma mojada, solo 1080 kilos, pero puede hacerte volar a 360 km por hora, más rápido de lo que puedas decir ¡Viva Italia! Con un diseño tan aerodinámico que parece que se desliza en el aire, este auto era tan exclusivo que solo se permitía brillar en eventos automovilísticos. Imagina manejar algo así por las calles de Nueva York o Los Ángeles. Número 4. Pero espera, hay más. Otro modelo, igual de impresionante pero quizás un poco menos diabólico, rugía con un motor más modesto de 1.6 litros, pero que todavía te hacía sentir como si estuvieras en una película de acción italiana. Con faros oscuros, parachoques especiales y un alerón trasero que podría doblar el espacio-tiempo, este coche era una declaración de estilo y velocidad. Aunque alcanzaba los 235 km por hora y se lanzaba de 0 a 100 en 6.7 segundos, nada mal, las altas emisiones mantienen este caballo italiano lejos de las autopistas americanas modernas. Entonces, mientras estos Lamborghinis hacen babear a los entusiastas de los autos en todo el mundo, en Estados Unidos son más difíciles de encontrar que un billete de lotería ganador. Pero ni creas que las cosas acaban aquí, porque apenas se está mejorando. Número 3. Imagínate surcando el asfalto con algunos de los superautos más impresionantes jamás creados. Comenzando con el McLaren F1, un ícono británico que revolucionó los años 90 con su diseño de cabina central y un motor BMW V12 que lo catapultó a velocidades superiores a los 380 km por hora, estableciendo nuevos estándares de ingeniería y exclusividad. Número 2. Luego tenemos el Ferrari La Ferrari, una obra maestra italiana que combina un potente motor V12 con un sistema híbrido, generando más de 950 caballos de fuerza y alcanzando el 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, gracias a su aerodinámica de Fórmula 1 y tecnología de punta. Número 1. Y claro, no podemos olvidar al Bugatti Veyron, conocido como el monstruo de los autos de producción con sus 1000 caballos de fuerza, capaces de superar los 430 km por hora, incluyendo un modo especial para alcanzar su velocidad máxima vertiginosa. Y como sabemos que no puedes quedar así, te dejamos estos breves, solo para que te sigas emocionando. Y es que justamente desde Suecia llega el Koenigsegg Agera RS, un hipercar con motor V8 Twin Turbo que produce más de 1100 caballos de fuerza y ha establecido múltiples récords de velocidad, incluyendo el título mundial del auto más rápido en carretera. Finalmente, el exótico Pagani Huayra,
con un motor V12 de Mercedes-AMG que desata más de 700 caballos de fuerza, combinando fibra de carbono y titanio en su carrocería para ofrecer no solo velocidad, sino una obra de arte sobre ruedas. Sin duda alguna, cada uno de estos autos representa la cúspide de la tecnología y el diseño automotriz, además de ser símbolos de pasión y precisión en la industria de los superautos de alto rendimiento. Prepárate para más emocionantes datos sobre estas máquinas asombrosas. Hasta aquí llegamos por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas joyas tanto como yo. ¿Qué harías si tuvieses uno de estos autos en tu colección? Déjame tus comentarios abajo. No olvides suscribirte y darle like si te divertiste. Gracias por acompañarme en esta aventura y hasta el próximo video.